Vamos a nos da el Señor. Buenos días también a todos allá desde sus casas que nos están viendo. Reciban un saludo especial desde la congregación Igle Fiel. Nos anima mucho poder contar juntos. Y bueno, vamos a comenzar con la enseñanza en este día. Vamos a continuar, estamos haciendo una predicación expositiva y en este caso sobre el libro de Filipenses. Y comenzamos con Filipenses 1 y ya vamos en Filipenses 1 de 3 al 11. Hace 8 días vimos del 3 al 8, hoy terminamos del 9 al 11. ¿Listo? Filipenses 1 del 9 al 11, hoy concluimos la segunda parte, pero haciendo un pequeño énfasis, repaso. El tema es magnificando a Cristo. Todo Filipenses 1 es magnificando a Cristo, y el enfoque principal de esta sesión es en el libro, en este capítulo de 1 de Filipenses, o por lo menos del 3 al 11. El enfoque es agradecimiento al Señor, dar gracias y la oración por el pueblo de Dios. Entonces ya vimos la importancia de la virtud de ser agradecidos, ya vimos todos esos aspectos, como la obra constante de Dios en el versículo 6, y también la importancia de amarnos unos a otros. Hablábamos de prefiriéndonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, recibiéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, etc. Hoy quiero continuar precisamente del versículo 9 al 11, leámoslo. Y el versículo 9 al 11 es muy importante porque voy a terminar. Es la oración de Pablo hacia otros, hacia la iglesia y hacia la gente, pero también nosotros hemos recibido esa oración. ¿Cuántos han hecho esta oración? Es una oración. ¿Por qué no repite lo que dice la palabra? Mira lo que dice en el versículo 9 al 11 hoy. Hoy estamos del versículo 9 al 11, entonces voy a pedir favor para que me ayuden a repetir constantemente. Vamos a ir aquí, 9 al 11, ¿listo? El 9 dice: Señor, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tremendo. Yo pienso que vuestro amor abunde. Ahora vamos a declarar nosotros. Eso es una oración. Debemos orar la palabra. Digámosle al Señor: Señor, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. El 10, que yo apruebe lo que es mejor. Que sea sincero, mire esa oración tan tremenda, que yo sea sincero, irreprensible para el día de Cristo. Wow. Mire el 4, que mi vida esté llena de frutos de justicia. Repítelo, que mi vida esté llena de frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? Wow. O sea, que mi testimonio no sea para que me salten y para que la gente me vea. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué palabra? Bueno, entonces empecemos analizando precisamente como es positiva, nos toca analizar cada parte de cada versículo. Empecemos el versículo 9, reflejando el amor de Cristo. Acuérdense que todo el tema es magnificando a Cristo, pero aquí en el versículo 9 nos dice: Señor, que mi amor abunde aún más y más. Es muy importante y es necesario el amor genuino entre hermanos. El amor, ¿se acuerda que para Juan dice: un mandamiento nuevo os doy? Lo dijo Jesús. ¿Por qué habla de nuevo? Porque amar y amar al prójimo, amar a la otra persona, eso sí era revolucionario. El poder amar a otro. Sí, a veces sí, el amor de padre, los hijos a los padres a los hijos, aún entre hermanos, la familia, sí, el amor, pero a otro fuera. Por eso Dios nos pone en comunidad. Por eso el amor es tan importante y sobre todo el amor de Dios, que recibimos de Él para poder darlo a otros. El amor genuino entre hermanos, ya que ese es un requisito para cumplir la gran comisión. El amor dado por Dios, por eso es que Dios nos amó.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se acuerda que lo dice? Entonces, el amor de Dios cuando lo recibimos, por eso es fácil amar. No es mira el que está a su lado y la joyita y verá, no es fácil amar a esa joyita. Pero nos toca. Nos toca. Entonces, por eso mucho más ahora en el evangelio, cuando vamos a cumplir el mandato del Señor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es un requisito para cumplir la gran comisión y poder ganar a otros para Cristo. La gente sabrá que somos discípulos del Señor. Acordemos que estamos en la visión de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo. Hacia ese enfoque estamos caminando. Y el propósito, si somos discípulos de Cristo, entonces nos conocerán porque nos amamos. Por eso dice la palabra ya en Juan 13, 34 y 35. Porque la gente tiene que saber y escucharán con mucha atención nuestro mensaje al ver el amor que nosotros nos profesamos. Dice, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero mire cómo concluye el 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán si somos discípulos del Señor? Ahí lo dice el Señor: si tuvieres amor los unos con los otros. Wow. Y a veces las pruebas y las adversidades y la formación que Dios nos hace es para bajarnos y para recibir del Señor, para poder entender a otro, para poder comprender a los demás. Aleluya. Por eso me llama la atención aquí en el versículo 9, dice: Señor, que el amor abunde aún más y más. Hablemos de un amor abundante, dice que abunde. El amor debe abundar, no es un amor, bueno, sí, me tocó amar, hola, ¿cómo está? Tan linda, chao, y ya. No, Dios quiere algo más, que un amor abunde. Los 12 seguidores de Jesús no eran comunes, aunque no eran letrados, aunque eran del vulgo, pero tenían un propósito bien definido. Los 12 apóstoles y todos los discípulos que el Señor dejó, la gente tenía que reconocerlos como verdaderos testigos, y ellos sabían eso, como verdaderos testigos del Señor, y la gente tenía que saber que habían estado con Jesús. ¿Cuál era la principal característica? El amor, porque Jesús se acercó al más rechazado. ¿Cómo impactaron a nosotros cuando Jesús tocó a un leproso? Y dice, y al tocarlo quedó sano. Wow. ¿Se acuerda de ese ciego de Bartimeo? Señor, Señor, hijo de David. Y todos, cállese, no moleste, écheme allá. Señor. Y Jesús escuchó, vaya, dígale que venga. ¿Pero lo va a traer? Sí, dígale que venga. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, que reciba la vista, conforme tu fe se ha hecho. Y se fue feliz saltando porque recibió la vista. Entonces, esas actitudes de Jesús, de acercarse, de tocar, de poder relacionarse aún con los más rechazados, como los cobradores de impuestos. El testimonio tenía que reflejarse en los apóstoles también. Y los apóstoles entonces tenían que manifestar, aunque todo lo veían ellos como que sin letra, hombres y del vulgo, pero a pesar de todo eso, había algo que los caracterizaba: el amor de Dios. Miremos Hechos 4:13, por ejemplo, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús. Lo reconocían que habían estado con Jesús. Wow, lo reconocían. Aleluya. Por el amor, por eso pues estoy hablando del versículo 9, un amor abundante, que por eso Pablo oraba por eso. Ahora ustedes, los apóstoles ya cumplieron, la iglesia, ahora ustedes, por eso Pablo oraba ahí, que en el versículo 9, que abunde el amor en ustedes, que abunde aún más y más. Tremendo esa oración. Por eso, ¿por qué? Porque Pablo entendía que era una estrategia divina para comunicar el amor de Cristo. Y en muchas de las cartas de Pablo resaltaba eso. Voy a hacer un pequeño repaso aquí, un recorrido
rápido acerca de lo que Pablo instaba acerca de la importancia del amor. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Wow. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. En un repasito, hay una caminata, caminata no ecológica sino bíblica. Entonces dice Santiago 2:8: si en verdad cumplir la ley real, o sea, si ustedes quieren obedecer la palabra de Dios conforme a la Escritura, entonces dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: bien hacéis. O sea, si ustedes van a hacer eso, van a cumplir la palabra, bien hacen, conforme la palabra dice: ame a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Y sí que nos cuesta amar al prójimo como a sí mismo. O sea, el beneficio del otro, beneficiar a otro, que poder ayudar a otro. Hemos hablado aquí: vence con el bien el mal. Y lo más lindo es que uno tiene oportunidad de hacerle favores a otras personas, aunque no nos quieran. Esa es la manifestación del amor. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera de Pedro 4:8: tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es por eso. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Juan 4:11, y hay muchas. Yo puedo seguir leyendo. Amados, si Dios nos ha amado así, o sea, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, se desprendió de lo mejor que tiene en el cielo, se desprendió por amor. Dice: si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, hay otro, solamente voy a editar la cita bíblica nomás y resaltar, no lo vamos a decir aquí. En 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. ¿Se acuerda que habla del amor todo 1 Corintios 13? Pero hay una palabra en el versículo 8: el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Qué tremendo. También en Colosenses, en Efesios 4:2, soportándoos unos a otros por amor. Colosenses 2:2 dice: unidos en amor. Entonces, como un repaso rápido. Primera de Tesalonicenses 3:12, que el Señor les haga crecer y abundar en amor. Mire que la misma que está hablando aquí en el versículo 9, en la oración de Pablo: que vosotros abundéis en amor mucho más. Aquí también en Primera de Tesalonicenses 3:12, que el Señor les haga crecer y abundar en amor. En otras palabras, para redondear lo que hemos dicho, el cristiano tiene obligación, está obligado, digámoslo así, es un deber, aunque a veces no nos gusta la palabra, es que nos toca, pues sí. El cristiano, el discípulo del Señor Jesucristo, está obligado a reflejar el amor de Cristo. Tremendo. El amor que nosotros manifestamos hacia los demás, y especialmente hacia los demás hermanos, determina el origen de nuestro gozo. En otras palabras, el amor hacia otros no depende de las circunstancias externas, depende de cómo está mi corazón y relación con Dios, depende de cuánto amor recibo de Dios, porque si yo recibo mucho amor de Dios, puedo amar a los demás. Por eso cuando alguien experimenta ese amor de Dios en su comunión con Él, no está buscando amor por fuera. No está buscando amor al cónyuge, no le está buscando amor a los hijos, no está buscando amor a la familia, no está buscando amor a las amigas, amigos, está buscando ya porque está llenándose del amor de Dios, y eso se refleja, entonces su actitud, su comportamiento es diferente. Mira lo que dice el versículo 9: que vuestro amor abunde más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Es otra palabra que quiero resaltar. La palabra ciencia implica la posesión de una experiencia íntima. En este contexto bíblico, obvio, o sea, tiene que ver con conocimiento, etcétera. Aquí en este contexto es más que la obtención de datos, en ese concepto de ciencia, sino de ciencia es más una experiencia íntima, de conocimiento. Por eso la palabra con vosotros, dice la palabra que
a veces destruidos porque le faltó conocimiento del Señor. La palabra conocimiento ahí es intimidad. Por eso dice, Abraham conoció a Sara. ¿Sí ves? Es intimidad. Entonces, en este contexto igual la palabra ciencia implica una experiencia íntima. Uno puede saber mucho acerca del amor, por ejemplo. Muchos pueden saber en teoría muchos conceptos del amor. Ay, sí, hay 5, hay el amor ágape, el amor fraternal, el amor eros, etcétera. Pero solamente lo tiene en conocimiento. Ese no se trata de eso. Se trata de un amor práctico, de un amor de experiencia, como la Biblia lo dice. ¿Se acuerda por allá en 1 Corintios 13, 4 al 8? El amor, ¿qué es? Es sufrido. El amor es benigno. ¿Sí ves? El amor no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, qué tremendo que es el amor, ¿cierto? Por eso es que el amor es más, por eso esa palabra amor se ha tergiversado y corrompido en la sociedad. Se llegó al límite del amor, una clase de amor que es el eros. No, ese no es el amor que estamos hablando aquí. Estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios, ese amor que llena y ese amor que vamos conociendo a través de la experiencia y recibiéndolo. Por eso habla en ciencia y todo conocimiento. Aquí la palabra conocimiento encierra la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría y con entendimiento. El apóstol Pablo pedía en oración poder que la iglesia pudiese desarrollar ese amor con miras a percibir correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Qué tremendo. Ahora miremos el versículo 10. Mire que lo que dice el versículo 10, que es parecido también a esa conexión del versículo 9, especialmente del amor de ciencia y conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor. Miren el versículo 10, la primera parte, que para que aprobéis lo mejor. Eso es lo que dice ahí. O sea, qué bueno conocer el amor más y más en nosotros, experimentarlo, vivirlo, para aprobar algo mejor. O sea, con ciencia y todo conocimiento, la iglesia podría distinguir lo común a lo indispensable, lo secundario a lo que es prioridad. Podría distinguir entre lo mejor y lo bueno. Entonces, esto nos ayudaría para que al presentarse ante Dios en el día de la venida de Cristo, la iglesia con sinceridad podía ser irreprensible. Quiere decir aquí que aprobemos lo mejor. Lo mejor tiene la idea de distinguir algo, significa hacer como un juicio, por eso habla de actuar en sabiduría, hacer como un juicio entre lo que es meramente bueno y lo que es superior. Aprobéis lo mejor significa que ustedes van a decidir andar en lo que mejor les conviene. Por eso, cuando el Señor Jesús visitó el hogar de los hermanos de Lázaro, para dar un ejemplo, ¿qué es lo que significa aquí? Las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? En Betania, y estaban allá entre las dos mujeres. Marta se dedicó, vamos a atender al maestro, una buena intención. Y empezó a hacerle algo especial. Hagámoslo, al maestro le gusta como el pescadito, como frito en términos 3/4. Entonces hagámosle algo especial para que, y con esas salsas, y vaya, tráigame, y corra a hacer lo que. Cuando vi a María ya sentada, oiga, yo corriendo haciendo todo, y mírala allá. ¿Qué pasó ahí? Lucas 10:42, ¿qué respondió el Señor? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta escogió lo bueno, pero María escogió lo mejor. Ahora lo que quiere decir aquí, sepan escoger el amor. Dice, por eso dice, para que aprueben lo mejor. O sea, en la vida siempre tenemos que buscar lo mejor, como hijos e hijas de Dios. Y eso le pasó a María. Por eso Jesús le afianzó. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Entonces, también dice ahí en el versículo, aquí en el versículo 10, que sea sincero. Bueno, dice que hay, aprobando lo mejor,
para que seas sincero e irreprensible para la venida de Cristo. Cuando tú apruebas lo mejor, cuando tú haces lo mejor para Dios, cuando tú sabes hacer lo que a Dios le agrada, porque el Señor, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu le guía, el Espíritu le encausa, le dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, así usted no lo cree. Entonces, cuando el Espíritu le dice, y cuando usted obedece a esa voz y obedece la guía del Señor, entonces el Señor lo va a llevar a bendición. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso es que nuestra meta debe ser tomar decisiones sabias que no provoquen tristeza y que traigan bendición a nuestra vida. Es por eso que las decisiones en Dios, un cristiano que ama al Señor no va a tomar y no va a actuar apresuradamente. Una persona en Dios toma decisiones en la paz de Dios, no al azar. No toma decisiones al azar, ni por presión. No podemos esperar la dirección divina abriendo la Biblia y leyendo el texto donde me ponga el dedo. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, no es donde ponga el dedo. Entonces, mis amados, tampoco, bueno, ¿dónde está la cajita de las promesas? La cajita de las promesas, a ver qué Dios me dice, saquemos la bajita. Yo soy eterno, solamente arrepiéntete. No, tampoco es para mí. Yo quiero la voluntad de Dios. Me hago entender, así no es. La voluntad de Dios no se logra así, porque es que a veces tomamos a la ligera para las decisiones y más, otros le ponen señales. Cuando le pone señales, un cristiano que le ponga señal, ay Señor, yo voy a poner de señal esto y si se cumple, entonces tu voluntad. Entonces no crees en Dios, en tus promesas. Tiene que poner señales. Pero es que Gedeón era un caso específico. Mire que le pasó un ejemplo rápido, un ejemplo rápido de una joven señor, y el chico la galanteaba y no iba mucho a la iglesia, pero iba a por ella, etcétera. Y Señor, te voy a poner una señal. Si ese chico que me insiste tanto me da una caja de pañuelos blancos, yo la acepto. Y entonces, y por allá Cártico insistiendo, hasta que el chico le dio una caja de pañuelos blancos. Ella la felicidad, ¡wow! El Señor me confirmó, ahora sí. Y entonces fue corriendo y bueno, claro, la aceptó, la recibió, se casaron. A los 6 meses él empezó a cambiar. No, va a la iglesia. Ay, ¿cómo así que no va a la iglesia? No me gusta. ¿Pero usted iba? No, pero ya ahorita otro cambió. Y empezó a cambiar muchas cosas y a presionarla y bueno, a maltratarla. Y ella llorando, Señor, yo te pedí una señal. ¿Se acuerda la caja de pañuelo blanco que la hice? Y fue por allá, rebuscó y fue y miró la caja de pañuelo blanco y era rojo con rositas y todo eso. Lo blanco era solamente lo que se veía ahí, no era blanco el pañuelo. Pero por apresurarse tomó unas decisiones equivocadas. Y así pasan muchas cosas en cuanto a las decisiones, mis amados. Por eso, si en verdad creemos en Cristo, no le exigiremos que realice milagros con el fin de probarnos que Él es digno de nuestra fe. Debemos esperar en Dios, sí, confirmado por Dios, sí. Hay muchos pasos para tomar la decisión de Dios, las decisiones sabias, sometiéndose a la voluntad soberana de Dios. Hay muchos pasos. Inclusive a veces, no, pues que la paz, sí, la paz también es importante, pero también hay que tener cuidado. ¿Se acuerda Jonás? Desobedeciendo a Dios, pero con la paz tranquila y toda una tempestad y por allá, y él roncando. Estaba en paz, tranquilo. Entonces, mis amados, es por eso Santiago 4, 13 al 15 nos dice, Santiago 4, 13 al 15, vamos ahora los que decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad, entraremos allá 1 año y traficaremos, bueno, todos los planes, y ganaremos. Y vamos y hacemos negocios. Y bueno, dice, ay, de aquello dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15 dice, en lugar de la cual debéis hacer
si el Señor quiere, o sea, hay que someternos a la voluntad y al propósito. ¿Es la voluntad de Dios o no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Por eso cuando nosotros nos sometemos a la soberana voluntad de Dios, conforme a su palabra, porque su palabra dice es inspirada por Dios, ¿o no? ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Pues aquí está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Por eso hay que conocerla, por eso hay que escudriñarla, por eso hay que meditarla, porque aquí está la voluntad de Dios. Y cuando usted ve y ora al Señor, Dios lo va a guiar a través de la palabra. Esa es la clave. Qué importante es la voluntad de Dios, mis amados. Por eso debemos tomarnos bajo la motivación del amor. En las decisiones del Señor podemos considerar lo demás y la gloria de Dios. ¿Para qué? Para poder entender la voluntad de Dios. Dice, Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esos son pasos o pistas que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Es una petición egoísta? 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. ¿Sí ves? Otra pista, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Tu trabajo es la voluntad de Dios, pero para que tu trabajo honre al Señor. Dios te bendice en donde te pone para que tú glorifiques a Dios en todo lo que haces. Amén. Por eso, mis amados, las circunstancias solo deben utilizarse como marco para fijar los límites de las decisiones. La Biblia nos anima mucho a buscar consejo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Proverbios 11:14. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad o hay sabiduría. Por allá en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Qué tremendo. En Proverbios 15:22, hay no citas que están allá, pero estoy diciendo, esta cita que está ahí es Proverbios 11:14. Pero estoy dando como un repaso, Proverbios 15:22, como no está ahí, escucha el corazón y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Wow. 19:20 de Proverbios dice, dice sin consulta los planes se frustran. Ojo, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Bueno, y hay muchas. ¿Se acuerda que el Salmo 1:1? ¿Cuánto le gusta el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, que no estuvo buscando el consejo. Ay, no, mija, un clavo saca otro clavo. ¿Verdad? Claro, hágale. Un clavo saca otro clavo. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos o malos consejeros. Aleluya. Por eso Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, más que obedece el consejo sabio. Bueno, por eso sigamos nuestra ahora es que el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 dice, en segunda parte del versículo 10 dice, la segunda parte del versículo 10 dice, que sean sinceros e irreprensibles para la venida de Cristo. ¿Se acuerda? Estamos en Filipenses 1, que es nuestro estudio. Mire esto, que sean sinceros e irreprensibles. Hoy en día lo que más se exige a una persona es transparencia. O lo que más anhelamos de alguien es que sea sincera esa persona. Lo que más anhelamos es que en todos los ámbitos de lo que es la persona sea transparente. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Es lo que más se carece. Es lo que menos hay. Lo más triste, me acuerdo años atrás, 10, 15 años, 20 años atrás, cuando usted no sabe, usted sabe una persona cristiana para un trabajo, y se buscaban personas cristianas.
Ahora, lamentablemente, no mire que usted, no, usted es cristiano, no. ¿Por qué todos esos cambios? Por las experiencias y por las situaciones, porque no hay gente sincera. Pero esta era la petición de Pablo, que al presentarse ante Dios en el día de Cristo, ojo que todos tenemos que llegar un día ante Cristo. Tú y yo vamos a estar algún día ante Cristo. Oh, sí, porque somos cristianos. Somos cristianos y los cristianos algún día vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no ante el juicio del trono blanco, no, es otro juicio para los impíos y pecadores. Pero cuando venga, por eso Pablo oraba eso, que la iglesia cuando se presente en el día de Cristo y cuando el Señor venga, los filipenses pudieran hacerlo sin temor a la vergüenza, a ser descubiertos como seguidores de una fe fingida, de una fe que no era. Porque hay mucha hipocresía dentro de la iglesia cristiana, hay mucha manipulación dentro de la iglesia cristiana. Es lamentable lo que está pasando. Hay muchas situaciones adversas contra la palabra de Dios. Pero esa fe fingida es la que va a resultar desnuda ante la presencia del Señor. Por eso, mis amados, lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace. Es las motivaciones lo que nos lleva a ello. Esto es lo que marca la diferencia entre las dos clases de obras que son sometidas a la prueba de fuego en el tribunal de Cristo. Allá en 1 Corintios 3, 12 al 15 nos habla de esas dos clases de pruebas. Una, las perecederas, las que no van a estar ante el tribunal de Cristo, que es madera, heno y hojarasca. 1 Corintios 3, 12 al 15. No son frutos de una vida sincera e irreprochable. La gente no actuó para la gloria de Dios, no fueron transparentes, y por eso es heno, madera y hojarasca. O sea, tan pronto empieza al Señor a decirle por qué, se va derribando todo lo que usted creía que sí era. Consideremos entonces lo que actualmente hacemos. Considere lo que usted actualmente hace en la iglesia o dentro de la obra de Dios para colaborar en el avance del evangelio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus obras? Si tus obras fueran sometidas a prueba ante Dios, podrían ser consideradas como, esa es la segunda parte, oro, plata y piedras preciosas. Podrían ser consideradas, pasarán la prueba de fuego divino. Son transparentes delante del Señor lo que tú haces. Gracias a Dios que hay todavía tiempo para cambiar. Todos tenemos opciones y hacer que nuestra vida sea sincera e irreprensible para ese día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 10. Vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento, y para que seas irreprensibles para el día de Cristo. Pero mira, en el 11 me llama la atención, el versículo 11 dice, voy a hablar aquí de dos aspectos. Bueno, el cuarto aquí, que mi vida esté llena de fruto de justicia para la gloria de Dios. Dice que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Frutos de justicia. Estos frutos de justicia es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La palabra justicia es usada mucho en el Antiguo Testamento. Es más, el pueblo de Israel, Dios lo envió a juicio, y vino un juicio, y hubo dispersión, y hubo cautividad por dos cosas. Primero, pues fue la idolatría, pero segundo, por la falta de justicia social. Qué tremendo. No estoy hablando del socialismo, es otra cosa política. Estoy hablando de justicia social, que Dios sí exalta y espera que su pueblo marque diferencia.
en la justicia social. Y en todo el Antiguo Testamento vemos eso. Israel no cumplió, porque se acuerda que habla de los huérfanos, de las viudas, y que porque ustedes no le pagaban correctamente a los empleados, a los campesinos, etcétera. Todo eso Dios sacó ahí en los profetas. Entonces, cartas de los profetas, los libros de los profetas, vemos cómo señalan la justicia social, la injusticia social. Por eso no cumplió. Mire, para dar un ejemplo, allá en Amós 6:12 dice: ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Esta es una de las características de la sociedad actual. Cada uno dentro de la justicia busca su propio beneficio y bienestar. Por eso hay una palabra que encierra o que manipula mucho, es los derechos. Los derechos, y los derechos humanos, pero ¿dónde está también mis deberes? La justicia verdadera tiene deberes y tiene derechos. Si yo tengo derechos, debo también tener deberes, pero eso se pasa por alto. Lo que más se exige son derechos, los derechos humanos, etcétera, por todos lados, pero todo el mundo los corrompe. Esa es la sociedad actual. Pero en la iglesia de Cristo, Dios nos manda a ser justos. Dios nos manda a que aún en el Nuevo Testamento recalca la relación que el cristiano tiene con Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo que es justo, entonces debemos reflejar la justicia del justo. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, o sea en Cristo, no teniendo que mi propia justicia. Wow, ser hallado en Él, o sea en Cristo, y yo ya no tengo mi propia justicia, o sea, ya mis derechos fueron cedidos a Cristo. Por eso dice que es por la ley, y ser hallado en Él no tiene mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Santiago 3:18 nos dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Wow, qué palabra tan hermosa. Y la semilla cuyo fruto es la justicia. Esa semilla que está puesta en nuestro corazón, que Dios nos salvó por su gracia y su amor, tiene que evidenciarse y crecer en la justicia del Señor. Y quiero resaltar una palabra, y no se le olvide esta palabra nunca. Las obras se hacen, los frutos nacen. Wow, qué tremendo. Las obras se hacen, los frutos nacen. Y si usted es de Cristo y usted tiene el Espíritu Santo, la palabra dice, ¿se acuerda? Esa conducta de cristiano, los frutos son un resultado de una obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso se llama nacer de nuevo. Y si alguien nació de nuevo, sus frutos se manifiestan. ¿Se acuerda de Gálatas por allá 5, 22, 23? Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Entonces recuerda esto: las obras se hacen, los frutos nacen. O sea, es un resultado. El fruto es un resultado de su vida con Dios. Wow, porque nace. La semilla, como dice aquí, de la justicia va manifestándose. Aquí el apóstol en Gálatas 5:22 enumera el conjunto de 9 virtudes, los que tienen el Espíritu Santo, que deben caracterizar a un cristiano justificado delante de Dios. Mira estas virtudes. 3 tienen que ver con nosotros mismos: el amor, el gozo. Estamos en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas. Amor, gozo y paz. ¿Se acuerda la palabra? Perdón. Amor, gozo y paz. Tiene que ver con nosotros mismos. El fruto del Espíritu Santo que nace en nosotros, nace el amor, el gozo y la paz. Otras 3
tiene que ver con otra relación hacia otros. Paciencia. Paciencia. Nos toca tener paciencia en toda relación. En toda relación. Paciencia, benignidad y bondad. Wow. Esas son otras tres. Las primeras tres tienen que ver con nosotros mismos. El que nace ese fruto de amor, de gozo y de paz. Y las otras tres es de relación con los demás. Paciencia, benignidad, bondad. Y las últimas tres tienen que ver directamente con Dios. Tú y Dios. Pues el fruto. Tu fruto para Dios. El primer grupo es tu fruto para ti mismo, tener paz, tener gozo y paz. El segundo es tener fruto para los demás. Pero el tercero ya es el fruto que yo tengo para Dios. Fe, mansedumbre y templanza. Por eso es que ahí mismo en Gálatas 5:25 leemos, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con cuánta razón dijo el Señor, ¿te acuerdas? Por eso Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Esta es la justicia de Dios. Es el amor de Dios. Esas son las manifestaciones del amor de Dios. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. Es lo que nace. Por ejemplo, cuando una vez con alguien estaba por allá, me encontré y estaba haciendo una grosería. Ay, perdón, pastor, es que se me salió. Ah, si le salió porque lo tenía guardado. Sí, eso nace, no es que, verdad que es que tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, voy a cambiar. No, usted no cambia sin ayuda de Dios. Usted no va a cambiar por sí mismo. Usted no va a cambiar solo, ni sola. Por eso es importante depender del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda, para eso nos lo dio. Y es en esos casos donde el Espíritu Santo se hace manifiesto a favor nuestro. Cuando tú enfrentas ante el Señor y entonces empieza a fortalecer tu relación con Dios y entonces Dios le dice qué hacer, qué no hacer, qué está mal, qué está bien y tú empiezas a obedecer al Señor y empiezas a caminar en eso y cuando te das cuenta, wow, la gente está diciendo, oiga, yo te he visto diferente, ¿qué te pasa? ¿Cómo has cambiado? ¿Has cambiado para bien? Porque uno anda con Dios. Qué tremendo. Por eso, ya concluyendo, mis amados, tenemos la enorme responsabilidad de manifestar esos frutos. ¿Para qué? Volvamos al versículo 11 de nuestra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que manifestemos los frutos? Como dice ahí, ¿para qué? Como dice el versículo 11, lleno de frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? Gloria y alabanza de Dios. Que tu vida glorifique a Dios, que tu vida alabe al Señor. Dios te ama, Dios te guía, te sostiene, te ayuda, te bendice, te prospera, te da de todo porque lo prometió en la cruz, con un propósito, que tú honres y glorifiques al Señor. Qué lindo el Señor. Y todo lo que hablamos ahorita, que abunde el amor más y más. Eso es un fruto. Que podamos ayudarnos unos a otros. Todo esto entonces, mis amados, nos da un propósito por el cual vivir y nos impulsa a extendernos a lo que está por delante. Y termino leyendo en Filipenses 3, 13 y 14 termino leyendo acá. Concluyo con este pasaje. Filipenses 3, pero sobre todo, mire que cuando hacemos esto que está aquí en la palabra, y oramos esta oración que leímos ahorita, allá Filipenses 1, ¿se acuerda? Esa oración del 9 al 11 nos da propósito, nos da sentido de la vida. Y por eso concluye Pablo diciendo que nosotros vamos adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El 14, vamos hacia dónde? Hacia el supremo, a la meta del premio del supremo llamamiento. Oremos.
Que Dios nos ayude a fortalecernos en esa realidad con Dios. Padre, te damos gracias por bendecirnos, por ayudarnos, por sostenernos. Gracias por no soltarnos de tu mano. Gracias por guiarnos. Gracias por sostenernos. Digno eres, Señor. Digno eres, Dios. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida misma. Recibimos tu amor para ser testimonio vivo de ese amor hacia los demás. Recibimos tu presencia y tu llenura para que los frutos nazcan de nosotros mismos y nuestras acciones así lo demuestren. Gracias, Señor, por sostenernos para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Un saludo especial para cada una de sus vidas y sus familias. Les amamos. Tengan una semana victoriosa.